Hi everyone. Hola a todos. How are you? ¿Cómo están? Espero que bien. Quiero desearles good morning, good afternoon o good night. Welcome to la escuelita de inglés. Como sabemos, saber hacer preguntas en inglés es súper importante y básico. De hecho, un buen conocimiento de cómo hacer preguntas permite acceder a más información porque, como se dice, cuando se quiere saber una cosa, lo mejor que se puede hacer es preguntarla. Por eso, les quiero enseñar todo lo que necesitan saber sobre cómo hacer preguntas y responderlas en inglés, además de los diferentes tipos de preguntas que existen y algunos ejemplos súper útiles en donde aprenderán nuevas palabras. Pero como tenemos que hablar sobre 6 tipos principales de preguntas en inglés, la lección de hoy será la primera de varias partes. Así que comencemos. Let's begin. En pantalla pueden ver el signo de interrogación. Y en inglés se usa al final de una pregunta. A diferencia del español, el inglés no posee un signo de apertura para marcar el inicio de la pregunta. For example, por ejemplo, en español o castellano preguntamos, ¿cómo te llamas? En castellano o español siempre usamos el signo de interrogación al principio y uno al final. Sin embargo, en inglés no tenemos uno de apertura. Por eso decimos, What's your name? Y cerramos el signo de interrogación. Seguimos. ¿Se han dado cuenta que en inglés el principio siempre es el verbo to be? Es porque es uno de los verbos más importantes y usados que hay. Así que empecemos por ahí. Les recuerdo que la traducción de este verbo al español es ser o estar. Entonces veremos preguntas con el verbo to be. Do you remember the to be verb? Yes? No? Igual les recuerdo que los verbos conjugados to be en presente simple son am, is y are. Les repito, am, is y are. Am se usa con I, is se usa con he, she o it, y are se usa con you, we y they. Siempre que usemos este verbo para preguntar, buscaremos información sobre el estado o ubicación de las personas. Por ejemplo, si la oración o declaración es I am wrong. I am wrong. Repitan conmigo. I am wrong. Wrong significa equivocado o equivocada. I am wrong. ¿Qué significa? Estoy equivocado o estoy equivocada. Si deseo cuestionar o preguntar si estoy equivocada, tengo que decir el verbo antes del sujeto. Recuerden que el sujeto es la persona o la cosa a la que nos referimos. Entonces la pregunta sería, Am I wrong? Am I wrong? ¿Notaron la diferencia entre la oración y la pregunta? La oración se dice el sujeto, el verbo. Sin embargo, en la pregunta se dice el verbo y después el sujeto. I am wrong es
la oración. Am I wrong? Es la pregunta. Ya sabemos realizar la pregunta, pero ¿saben cómo responderla? Bueno, si estás hablando solo o sola y quieres contestar a tu misma pregunta, Am I wrong? Tengo que decir, Yes, I am wrong. O No, I'm not. Vamos a repetir eso. Si eres una de esas personas que hablan solo o sola y quieres responderte a ti mismo, Am I wrong? ¿Estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? Am I wrong? Si quieres responderte y decir que sí, puedes decir Yes, I am. O No, I'm not. Bueno, eso es solo el ejemplo si estás respondiéndote a ti misma. Sin embargo, lo común es que otra persona te responda. En tal caso, si tú preguntas, Am I wrong? Esa persona te diría, Yes, you are. O No, you are not. Veamos el siguiente ejemplo. En pantalla pueden ver una casa. Y la oración o la declaración acá es, It is old. It is old. Old significa viejo o vieja. Entonces, repitan esta oración. It is old. Nos estamos refiriendo a una casa. Por lo tanto, el sujeto en inglés es it. Ahora, ¿cómo podemos preguntar si la casa es vieja usando el pronombre it? Recuerden que el verbo va antes del sujeto cuando estamos haciendo preguntas. Is it old? Is it old? ¿Es vieja? Vamos a repetir la oración y después la pregunta. La oración en inglés dice, It is old. Es vieja. La pregunta dice, Is it old? Es vieja. Cuando es con el verbo is, pueden responder preguntas de la siguiente manera. Por ejemplo, si dicen, Is it old? Is it old? Pueden responder de manera afirmativa, Yes, it is old. Y de manera negativa, No, it is not old. O No, it isn't old. Recuerden que isn't es la contracción de is not. Cuando es con el verbo is, se puede responder preguntas de la siguiente manera. Si la pregunta es, ¿Is it old? Si quieres responder de manera afirmativa, puedes decir, Yes, it is old. Repiten conmigo, Yes, it is old. Y de manera negativa, podemos decir, No, it is not old. No, it is not old. También podemos usar la contracción de is y not y decir, No, it isn't old. Recuerden, si es de manera afirmativa, con los pronombres sería yes, he is, yes, she is, yes, it is. Si es de manera negativa, pueden decir no, he is not. O con la contracción, no, he isn't. No, she is not.
No, she isn't. No, it is not. O podemos decir, no, it isn't. Por otro lado, vean esta oración con el verbo are. You are sad. You are sad. Sad significa triste. O sea, tú estás triste. ¿Cómo harían la pregunta? Sabemos que are es el verbo y estamos hablando de tú, o sea, you, que es el sujeto. Por lo tanto, tendríamos que preguntar, ¿Are you sad? ¿Are you sad? ¿Estás triste? Repitan la palabra conmigo. Sad. Sad. Y la pregunta, ¿Are you sad? Tengan en cuenta que si la pregunta dice ¿Are you?, la respuesta debe ser I am. Por ejemplo, en este mismo momento tenemos la pregunta ¿Are you sad? Si la pregunta dice ¿Are you?, la respuesta debe ser I am. Por lo tanto, ¿Are you sad? I am sad. Pero si la pregunta dice ¿Are we? O ¿Are they?, o sea, nosotros o ellos, entonces se responde Yes, we are sad. O Yes, they are sad. Si queremos responder de manera negativa, ¿Are we sad? No, we are not sad. ¿Are they sad? No, they are not sad. Entonces, repitan conmigo. Are you sad? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Quiero que intenten cambiar las siguientes oraciones a preguntas utilizando la estructura que usamos con el verbo to be, que es el verbo to be, el sujeto, más un complemento. Después, intenten responder de manera afirmativa y negativa. Are you a good doctor? Repitan. Are you a good doctor? Yes, I am. No, I'm not. Otra vez. Yes, I am. No, I'm not. Krish is reading his book. Repitan. Krish is reading his book. ¿Qué significa? Krish está leyendo su libro. ¿Cómo puedo convertir esta oración en una pregunta? Is Krish reading his book? Is Krish reading his book? Ahora, la respuesta de manera afirmativa sería Yes, he is. Usamos he porque Krish es un niño. He significa él. Yes, he is. De manera negativa sería no, he is not. O la contracción no, he isn't. Repitan conmigo. Is Krish reading his book? Yes, he is. No, he is not. Excelente trabajo con el ejercicio anterior. Good work. Recuerden que este episodio es solo la primera de varias partes que les tengo sobre los 6 tipos de preguntas.
Antes de terminar, hagamos un repaso sobre cómo realizar y responder preguntas con el verbo to be, que son el verbo conjugado en presente simple, o sea, am, is y are. Solo tienen que guiarse por la estructura en donde se dice el verbo, después el sujeto y por último el complemento de la pregunta. Recuerden, solo tienen que guiarse por la estructura del verbo más sujeto más complemento. Como en los ejemplos que vimos. Am I wrong? Sabemos que am es el verbo, I es el sujeto y wrong, que significa equivocado o equivocada, es el complemento. Am I wrong? Is it old? Is es el verbo, it es el sujeto porque estamos hablando de una cosa y old, que significa viejo o vieja, es el complemento. Repitan. Is it old? Are you sad? Are you sad? Are es el verbo, you es el sujeto y sad, que significa triste, es el complemento. Are you sad? Esa es la estructura que se usa para realizar preguntas de sí o no en inglés. Well, guys, esto es todo lo que les tengo en esta primera parte. Sigan practicando y estén muy pendientes a la segunda parte en donde continuaremos aprendiendo sobre los tipos de preguntas. Entonces me despido por ahora. I'm Miss Lorraine, wishing you a great day. Bye bye.